generado tanta expectativa. Ustedes saben, hubo una votación en general, pero faltó la votación en particular. Está el diputado Petri, que tal como le va de Cambiemos. Lo tenemos también el diputado Filmus, allí en Congreso. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo le va? Bella tarde. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo está usted? Bien. Bueno, ¿por qué no hubo ley finalmente? Diputado Filmus. Bueno, en principio, como usted sabe, se votó... Sí, como usted sabe, lo que se logró es una votación en general que asegura que la ley va a estar. Cuando se empezó a discutir en forma particular, había diferencias entre todos los bloques, no solo entre el oficialismo y la oposición, sino que había diferencias respecto a los puntos, tal como lo habíamos hablado en su programa la semana pasada, respecto de los delitos y las penas de los delitos y la incorporación de medidas de prevención. Como el Senado de la Nación decidió postergar esto hasta el año que viene y no tomarlo en extraordinaria si había tiempo, el diputado Lustó, del bloque oficial, propuso, y se votó por amplia mayoría, que vuelva a comisión, que se estudie para evitar equivocaciones y para incorporar las posiciones de absolutamente todos, y que se vuelva a proponer en el plenario en febrero. Me parece que fue una decisión muy buena, que fue una decisión importante, que el diputado Lustó acertó en ese pedido porque representó a la mayoría de diputados que había y la amplia mayoría decidió que se discuta. Yo escuché antes que se decía que se cayó la ley, no se cayó de ninguna manera. Hubo en un ejemplo que salvo 3 abstenciones, todos los bloques la votaron positivamente. Es muy importante avanzar en una ley que realmente reprima el delito de las barras bravas y todo lo que está alrededor, los políticos, los dirigentes, los jueces, la fuerza de seguridad, todo aquello que está alrededor de las barras. Sería muy importante que esa ley saliera. Insisto, al haberse caído en el Senado no había una urgencia de un día para el otro. Mejor que la ley salga con el acuerdo de todos los sectores. Diputado Petri. No hago la misma lectura que el diputado Filmus porque esta no es la primera vez que pasa. Ya pasó hace 2 años, cuando Patricia Bullrich presentaba este proyecto en el Senado de la Nación y no lográbamos tratamiento. Hace 2 semanas atrás, nuevamente la oposición se negaba a tratar esta ley. Avanzamos en un texto, acordamos un texto y cuando fuimos al recinto, nuevamente la negativa y la falta de voluntad política de la oposición para avanzar contra las mafias que han tomado de rehén al fútbol argentino. Y para eso era necesaria una clara manifestación política que ayer tuvimos la oportunidad de dar en la Cámara de Diputados y desaprovechamos. El agravamiento de penas es imprescindible para luchar contra las mafias. Yo puedo consentir que es necesario tomar medidas de prevención para erradicar la violencia. Medidas al mediano y al largo plazo que estén vinculadas con políticas sociales y políticas educativas. Pero a la hora de combatir a las mafias, estas verdaderas organizaciones criminales que son las barras bravas, es necesario establecer fuertes sanciones que no sean excarcelables. Fuertes sanciones además que corten con las cajas de financiamiento. Y esto era lo que proponía el proyecto y a esto se negó gran parte de la oposición. Agravar las penas que están destinadas a los barra bravas en la República Argentina. Ahora, diputado Petri, entiendo que el proyecto en cuestión es un proyecto, o más bien una versión suavizada en cuanto a algunas penas respecto del proyecto original. ¿Esto es así? No, en un principio sí efectivamente se morigeraron las penas por pedido de la oposición, pero posteriormente, dando cuenta de que era necesario establecer un fuerte endurecimiento si lo que queremos es realmente combatir, vos imaginate que la mayoría de los delitos, estamos hablando de los delitos contra la vida, de los delitos contra la libertad, de los delitos contra la propiedad, sufren un incremento de pena de 1/3, tanto las mínimas como las máximas. Además se crean nuevos delitos. Sobre esos nuevos delitos que se crean, que justamente lo que trataban de evitar era las cajas de financiamiento que tienen los barra bravas, esos nuevos delitos fueron cuestionados por la oposición donde decían tienen que asemejarse más a figuras contravencionales y tienen que tener faltas más leves. Nosotros decíamos que no, porque estas son las cajas donde les proveen el dinero, donde se garantizan impunidad. Entonces, lo entendió la oposición, o gran parte en un principio lo entendió, y logramos una modificación sustancial, elevamos nuevamente las penas, pero lamentablemente ayer nuevamente gran parte de la oposición desde un comienzo se abroqueló para no tratar la ley, poniendo justamente la excusa, primero que el texto no estaba acordado, segundo que el Senado no lo iba a poder tratar este año, y lograron justamente voltear la media sanción. Diputado Filmus. Bueno, realmente no sé en qué sesión estuvo el diputado Petri. Yo estuve en una sesión donde un diputado del oficialismo, que se llama Lustó,
propuso pero no es del oficialismo. mandarlo nuevamente a la comisión. Y y el presidente del bloque, el diputado Massot, se abstuvo en esa votación porque estaba de acuerdo. Y los diputados del oficialismo también estaban de acuerdo en seguirlo discutiendo. No hubo ni una sola propuesta, les invito a todos a ver la sesión, de bajar las penas. Lo que hubo, agregar otros delitos y discutir. El único tema que discutimos, Nelson, fue la persona que tiene una entrada falsa. Si esa persona puede o no saber que esa entrada es falsa y si había que penalizarlo o no. Ese fue lo único que se discutió. Le quiero dejar tranquilo al diputado Petri. No estamos discutiendo la baja, ni se discutió ahí la baja de ninguna pena. Toda la oposición pidió agregar nuevos temas, uno por uno. Todos los temas que se pidieron agregar, la presidenta de la comisión dijo que no se iban a agregar. No importa, nosotros estamos dispuestos a quedarnos hasta las 5 de la mañana a votarlo. En un momento determinado fue, insisto, el diputado Lustó, miembro de Cambiemos, el diputado Massot, presidente del bloque que se abstiene, y el presidente de la Cámara que lo puso a votación. Si no, eso hubiera terminado. E insisto, no daña en absoluto el hecho de que hay que reprimir fuertemente a la barra brava. Y quiero decirlo, también a todo lo que está alrededor. Por ejemplo, una de las propuestas que hicimos nosotros, el diputado Petri puede decir, fue poner que sea incompatible ser dirigente de un club deportivo, ¿sí?, de un club de fútbol, con ser miembro del Poder Ejecutivo o del Poder Judicial o de la Fuerza de Seguridad. Porque estamos cansados de verlo, lo hemos visto en Boca y en River últimamente, que miembros del Ejecutivo o jueces o fiscales son a su vez responsables de seguridad. Fue Stornelli responsable de seguridad de Boca, fue Bursaco responsable de seguridad de River. Entonces es muy difícil que se reprima cuando los responsables de seguridad son aquellos, como en el caso cuando Macri fue presidente de Boca, que están en la relación con la barra brava. ¿Quién encabezó hace pocos días el camino de la barra de Boca hacia el aeropuerto? Si no fue Diceo. Entonces, yo no quiero hacer partidismo de esto, porque ya lo hablamos, Nelson, la semana pasada. Yo le invito al diputado Petri a seguir discutiendo esto en comisión. Insisto, no cambia nada porque el Senado ya había decidido que no se iba a tratar este año. Entonces, no hay ningún problema. Hay que sentarse, discutirlo bien. La mejor ley va a ser la ley de todos. Y yo hablé, porque yo fui uno de los que intervine, y dije que tenemos que dar el ejemplo y votar por unanimidad esta ley. Y así lo hicimos, a pesar de que después teníamos disidencias parciales para agregar más cosas. No hubo ni un debate sobre, insisto, salvo el del tenedor de una entrada falsa, que puede no ser consciente de que esa entrada la compró falsa. Fue el único debate que hubo. Todo lo demás fue agregados de nuevos temas que nos parecen muy importantes. Escuchamos la réplica del diputado Petri, pero tenemos otras cosas para querer consultar con ustedes. Sí, dos o tres cuestiones. La primera es que el diputado Lustó no es parte de Cambiemos. Digo, él tiene su propio bloque, que es Evolución, todos lo saben. La segunda es que el presidente de la Cámara está obligado a poner en consideración una moción de orden y por eso la puso a consideración y logró que toda la oposición, esta moción que había propuesto el diputado Lustó, obtuviera una mayoría, claro está. Ahora, lo cierto es que desde el artículo 1, Nelson, existieron objeciones y pedidos por parte del Frente para la Victoria, particularmente del diputado Grana, para que el proyecto volviera a comisión, digo. Y lo que se dice respecto de las penas no es cierto, porque en toda la noche se escuchó al Frente para la Victoria decir que este era un proyecto punitivista que agravaba las sanciones y que no era la solución y no era el camino, digo. Y nosotros estábamos dispuestos a modificar un artículo, digo. Si el problema era la modificación de un artículo, lo hubiésemos modificado en el recinto, como lo hemos hecho tantas veces, Nelson. Cuando hay voluntad política nos hemos quedado horas debatiendo leyes hasta lograr sacarlas. Lo que faltó, y lo que no dicen muchas veces, es que no querían tratar esta ley. La pregunta es, más allá de la discusión, que la pueden seguir por supuesto, pero ¿va a haber una ley? ¿Va a haber algo que ponga fin a este verdadero flagelo de la delincuencia futbolística y otros, ¿no es cierto? Porque se extiende la política de los barra brava. ¿Va a haber esto? Nosotros esperamos que sí, porque es absolutamente necesario, Nelson. La política tiene que dar una clara señal y tiene que dar un instrumento para que jueces y fiscales la apliquen con todo el rigor y pongan en la cárcel a los mafiosos que hoy tienen de rehén al fútbol argentino. Diputado Filmus, ¿la va a ver? Sí, con su pregunta. Sí la va a ver, porque eso es lo que la gente finalmente demanda. Sí, me permito coincidir con el diputado Petri, seguramente la va a ver, e insisto, no solo para los barra bravas, sino para que los apañan. Los dirigentes políticos, los dirigentes deportivos, la fuerza de seguridad o la justicia que los apañan. No existen los barra bravas colgados del aire. Entonces, me parece importante, es verdad, yo coincido con el diputado Petri que tiene que estar esa ley y que sería bueno,
insisto, mirar el video de ayer para ver que la presidenta de la comisión, la doctora Burgos, que es una excelente diputada, uno por uno los temas dijo que no, pero no importa eso. Diputado Petri, nos ponemos mañana mismo a trabajar, sabemos que no tenemos vacaciones, que el presidente convoque nuevamente a extraordinarias en febrero, va a estar ese proyecto aprobado, las barras bravas tienen que ser perseguidas, las leyes solas no alcanzan, hace falta decisión del Poder Ejecutivo, vamos a acompañar todas las decisiones que tome el presidente Macri en esta dirección. Le tomo la palabra al diputado Filmus. Sí, yo también me preguntaba, ¿no? E imagino que también en la casa, nosotros que estamos en contacto con la información constantemente, si alguien va a pagar por cometer un delito con prisión efectiva, porque lo que vemos una y otra vez son casos en los que gente que protagoniza hechos de violencia graves, muy graves, que protagoniza incluso escándalos hasta internacionales, que nos ponen en los peores titulares del mundo, sale al día siguiente, 180 días de labores comunitarias. Digo, va a haber prisión efectiva y va a haber prisión efectiva para la connivencia, para los dirigentes y funcionarios que estén en connivencia con los violentos. Bueno, eso es lo que planteaba esta ley con claridad. Digo, no solamente iba por los barra bravas, esto es, no solamente establecía penas que no eran excarcelables para las barras, sino que también a los cómplices y a los encubridores. Y aquí hay parte de la dirigencia de los clubes, parte de la dirigencia política, sindical, empresaria, jueces, que terminan encubriendo y terminan o eventualmente promoviendo o son cómplices de estas organizaciones criminales, porque de lo contrario no podrían operar con la impunidad que operan. Digo, de lo contrario el peso de la ley les caería, no saldrían en libertad a las 24 horas de cometer un hecho delictivo como salen muchas veces cuando están filmados, digo, cuando están filmados en flagrancia cometiendo el delito y logran salir. Bueno, esto habla a las claras de que se necesita no solamente una ley, voluntad política, pero también jueces y fiscales predispuestos para aplicarla. Diputado Filmus. Sí, yo aprovecho nuevamente, Nelson, para hacer un llamado al gobierno de la ciudad para que reglamente la ley que ya se votó en la ciudad por unanimidad en esta misma dirección. Hace 2 años que está esa ley, exactamente 2 años que está esa ley y todavía no se reglamentó. Y de los 10 puntos que plantea la ley, entre otros algunos muy simples, como el tema que el 75% sea de gente sentada, que haya un comité de seguridad, que haya un responsable de seguridad por club, ninguno de estos temas que hubieran resuelto lo de Boca River, porque eso ocurrió en la ciudad y hay una ley de la ciudad. Así que ya hago un llamado al gobierno de la ciudad que reglamente la ley y la implemente. No hace falta solo que haya leyes, Argentina tiene muchas leyes. Es muy bueno, quiero decirlo, el diputado Petri tiene razón. Con el aumento de la pena mínima no va a ser escarcelable muchos de los delitos que hoy son escarcelables. Entonces, ese es un hecho muy bueno que propone esta ley y hay que trabajar en esa dirección. Bueno, diputado Petri, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Diputado Filmus, queríamos compartir un minuto con